Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia utilizando como ayuda la revista La Atalaya del mes de abril del 2024. Lo que revisaremos es lo que corresponde para la semana del 24 al 30 de junio. En cuanto al tema del estudio es cómo disfrutar más de la predicación. Es el artículo de estudio número 16. En cuanto al texto central de este artículo es el Salmo capítulo 100, versículo 2. Sirvan a Jehová con alegría. Revisando el tema o resumen, dice, este artículo da algunas sugerencias para disfrutar más de la predicación. Tenemos excelentes recordatorios para hacerlo correctamente, como menciona aquí el texto y el título del artículo. Tenemos 17 párrafos, así que empecemos con el primero. La pregunta dice, ¿qué sentimientos tienen algunos al salir a predicar? Y debemos ver la imagen. Algunos son muy tímidos y no tienen mucha confianza en sí mismos. Otros no se sienten cómodos yendo a ver a personas sin que los hayan invitado. Y hay quienes tienen miedo a ser rechazados o prefieren evitar las confrontaciones o las peleas. Y es lo que nosotros podemos observar en la imagen. Tal vez la joven le podemos ver que un poco nerviosa, tímida, callada, mientras que la otra hermana está sonriente, disfrutando de la actividad que han hecho en momentos antes, donde se ve a la señora en la parte de atrás que recibió una publicación. Veamos el párrafo 2. ¿Por qué no debería desanimarse si le cuesta trabajo sentirse a gusto en el ministerio? Pueden haber algunas razones. Por ejemplo, esa sensación de inseguridad puede ser una señal de humildad, que no cree que puede manejar tan bien la situación, así que reconoce sus limitaciones. O puede ser que debido a que su deseo es ayudar a otros, no le gusta que lo vayan a rechazar, entonces lo hace con cierta precaución. Debemos saber que Jehová comprende muy bien nuestros sentimientos y por eso está dispuesto a darnos una mano. Por eso qué hermoso texto el de Isaías 41:13, donde Jehová dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Veamos el primer subtítulo, reciba fuerzas de la palabra de Dios. Párrafo 3. ¿De dónde sacó Jeremías las fuerzas para predicar? El relato de Jeremías 1:6 indica que cuando recibió esa comisión, este profeta le dijo a Jehová, yo no sé hablar, solo soy un muchacho. Aunque el registro bíblico dice que él aproximadamente ya tenía 30 años ahí, cuando se le dio esta orden. ¿Cómo logró superar estas inseguridades? Jehová le dio las fuerzas necesarias para predicar y por eso la Biblia dice que sus palabras se volvieron como un fuego ardiente encerrado en sus huesos y se cansó de contenerlas. Por lo tanto, cogió el impulso para hacer esta actividad. Párrafo 4. ¿Qué conseguimos cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en ella? Debemos leer aquí Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que se porten de una manera digna de Jehová y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios. Volviendo a la pregunta 4, ¿qué conseguimos cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en ella? Cuando lo hacemos, conseguimos fortalecer nuestra fe en Jehová y comprendemos mejor por qué es tan importante llevar el mensaje del reino. Y esto es gracias porque nuestro conocimiento de la voluntad de Jehová llega a ser algo exacto, comprendemos las cosas bien y por eso estamos dispuestos a compartirlo con otros. Párrafo 5. ¿Qué nos ayudará a sacarle todo el jugo a la Biblia? Debemos leer, estudiar y meditar la Biblia al ritmo apropiado, sin apuros. Por ejemplo, si encontramos un texto bíblico que no entendemos bien,
debemos buscar la explicación. Para esto tenemos el índice de las publicaciones Watchtower o la guía de estudio para los testigos de Jehová. Hay que hacer como indica la primera carta a los Tesalonicenses 5:21, comprobar todas las cosas. No esperar que otros nos contesten esa duda o nos resuelvan la duda o simplemente dejar pasar por alto esa parte que no entendemos. Necesitamos por nosotros mismos comprender, entender y poder también explicar a otros si es posible. Veamos el siguiente subtema. Prepárese bien para la predicación. Párrafo 6. ¿Por qué debemos prepararnos bien para el ministerio? Por el efecto que tendrá en nosotros. Nos vamos a sentir más cómodos, más seguros de lo que vamos a hablar con las personas. Se pone aquí el ejemplo en Lucas 10, 1 al 11, que Jesús preparó a sus discípulos antes de predicar. Así que sabían lo que debían hacer, cómo comportarse, cómo actuar en ciertos momentos, y cuando ellos regresaron, se sintieron felices por el logro que consiguieron. Ahí se ve que la preparación trae normalmente buenos resultados. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo podríamos prepararnos para la predicación? Y debemos ver la imagen. Es posible que tenemos un tema, un texto que hablar, pero también hay que pensar en la manera como expresarla en nuestras propias palabras, para manejar la situación sin tanta preparación o aprendernos de memoria, porque si lo hacemos y nos olvidamos una palabra de esa idea que tenemos, podría ser fatal, nos quedamos en blanco, sin saber qué decir. Es mejor hacerlo en nuestras propias palabras. También es necesario imaginarnos cómo reaccionarían las personas con el mensaje que vamos a dar, de acuerdo al territorio que vamos a estar, y por supuesto, pensar cómo tratar a cada reacción. Eso nos permitiría estar relajados, sonrientes y ser amigables sin importar la situación que se presente. Y aquí estamos viendo a una hermana que está repasando algunas sugerencias que da el folleto Hacer discípulos, una obra de amor, revisando ahí algunos puntos que posiblemente pueda poner en práctica en el ministerio. Veamos ahora el párrafo 8. ¿En qué se parecen los cristianos a vasijas de barro? Las palabras que contiene la segunda carta a los Corintios 4:7 decía, tenemos este tesoro en vasijas de barro. El tesoro es el mensaje que llevamos a las personas, el mensaje del reino. Es un valioso tesoro, un valioso mensaje. Y nosotros somos ese recipiente, esa vasija de barro. Se dice que en la época de Pablo, los comerciantes transportaban en vasijas de barro artículos valiosos, como alimentos, vino o hasta dinero. Así que nosotros somos ese medio por el cual Jehová hace llegar algo tan valioso como el mensaje de las buenas noticias. Veamos el siguiente subtítulo. Pídale valor a Dios. Párrafo 9. ¿Cómo podemos superar el temor al hombre y el miedo al rechazo? Y debemos ver la imagen. En Hechos 4 se indica que los cristianos del primer siglo, cuando se les ordenó que dejaran de predicar, no dejaron que el miedo los venciera. Más bien solicitaron a Jehová que les dé valor y Él les contestó de inmediato. De igual manera, cuando sintamos temor delante de las personas, pidamos la ayuda de Jehová y esto hará que el amor que tenemos al prójimo nos ayude a vencer el temor. Y aquí podemos ver en la imagen cómo esta hermana está predicando en el mercado, tiene que hablar con la persona que está atendiendo a alguien, esperará el momento en que esté un poco desocupada, pero lo que está haciendo es orándole rápidamente a Jehová para que le permita tener el valor y llevar el mensaje a esta persona. Y vemos que ella está predicando sola. Párrafo 10. ¿Qué ayudas tenemos para cumplir con nuestra comisión como testigos de Jehová? Y aquí debemos leer Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Sí, mi siervo a quien he elegido, para que ustedes me conozcan, tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Ningún Dios fue formado antes de mí, y después de mí no ha habido ningún otro. Yo soy Jehová,
y aparte de mí no hay ningún Salvador. Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer cuando no había entre ustedes ningún Dios extranjero. Así que ustedes son mis testigos, afirma Jehová, y yo soy Dios. Recordando la pregunta 10, ¿qué ayudas tenemos para cumplir con nuestra comisión como testigos de Jehová? Aquí tenemos algunas ayudas, entre las que ya mencionamos de Isaías. La primera, Jesús está con nosotros cuando predicamos las buenas noticias. Él lo dijo en Mateo 28, 18 al 20. También en Apocalipsis 14, 6, los ángeles, por encargo de Jehová, nos ayudan. En Juan 14, 25 y 26 indica que recibimos el Espíritu Santo de Jehová para ayudarnos a recordar lo que hemos aprendido y ayudar a las personas en el ministerio. Y por último, tenemos a nuestros hermanos que nos acompañan en esta hermosa labor para realizarla sin temor. Tenemos mucho respaldo. Veamos ahora el subtítulo, sea adaptable y positivo. Párrafo 11. ¿Qué puede hacer para llegar a más personas con el mensaje? Y debemos ver la imagen. Es posible que notemos que en nuestro territorio hay pocas personas en sus hogares cuando vamos en el ministerio. Así que se puede ver otras opciones como predicar en las calles o tal vez hasta cambiar de horarios de actividad en un horario donde las personas se encuentran en sus casas. Por ejemplo, aquí está el caso de este hermano llamado Joshua. Él dice, me ha funcionado buscar oportunidades para predicar mientras camino por mercados, centros comerciales y estacionamientos públicos. Y en la imagen vemos a la hermana que estaba haciendo una oración para acercarse a la señora que vende los productos en el mercado y está brevemente con una tarjeta de testimonio indicándole algunos consejos tal vez para entrar al sitio jw.org para que la persona se lo aproveche en sus momentos libres. Y se la ve, por supuesto, con un rostro más tranquila, sonriente. Párrafo 12. ¿Cómo podemos averiguar lo que la gente cree y los temas que le interesan? Una buena sugerencia que se menciona aquí es usar las palabras que aparecen en la portada de los tratados. Eso sería una buena introducción porque son preguntas bien pensadas y también la manera como están distribuido el material por dentro, pues es una forma de mantener una conversación razonable, sencilla. Aquí se vuelve a mencionar hermano Joshua y su esposa, que ellos utilizan el tratado ¿Qué es para usted la Biblia? Dicen, algunas personas creen que la Biblia viene de Dios y otras no. Con esta introducción podemos entablar una conversación. Por lo tanto, algo sencillo puede producir una excelente conversación con las personas. Párrafo 13. ¿Cómo es posible tener éxito en la predicación aunque nadie nos escuche? Y aquí debemos leer Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que me desafía. Recordamos la pregunta, decía, ¿cómo es posible tener éxito en la predicación aunque nadie nos escuche? Eso es algo que necesitamos entender. El éxito en la predicación no se mide por la atención que las personas dan al mensaje, que nos presten atención, que nos escuchen. Lo importante es obedecer el mandato de Jehová y su Hijo. Dar testimonio, ese es el éxito, que nosotros estemos haciendo u obedeciendo esta labor. Esa es la acción que le complace a Jehová. Por lo tanto, cuando a usted le pregunten ¿qué tal te fue en la predicación? Diga, excelente. Hice lo que Jehová me dijo que debía realizar. Hizo su parte. Los demás tendrán que hacer la suya, es decir, el territorio, las personas en el territorio. Si ellos no atendieron, no quisieron escuchar, usted hizo lo que Jehová pide. Y eso es lo que da felicidad. Párrafo 14. ¿Cómo nos sentimos cuando un publicador encuentra a alguien interesado en la verdad? ¿Y por qué? Nos sentimos felices, porque se ha comparado nuestra obra a la de búsqueda de un niño desaparecido. Hay muchos que están participando en esta acción, pero uno posiblemente sea el que lo encuentre. Pero ¿cómo se siente todo el equipo que participó en ese rescate? Felices, aunque uno haya sido el que encontró a ese niño.
Lo mismo sucede con nuestra labor de hacer discípulos. Todos los publicadores somos útiles al abarcar el territorio, pero cuando uno de los publicadores encuentra a alguien interesado, todos nos regocijamos porque hemos sido partícipe de esa labor. Ahora veamos el subtítulo Céntrese en el amor. Párrafo 15. ¿Qué contribuirá a que crezca nuestro entusiasmo? Aquí tenemos que leer Mateo 22, 37 al 39 y también ver la imagen. El texto dice: Él le contestó: Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, que es parecido, dice: Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Decía la pregunta: ¿qué contribuirá a que crezca nuestro entusiasmo? Como hemos visto en los versículos, nuestro amor por Jehová y por el prójimo. Es que Jehová se siente feliz al vernos predicar, y también por las personas que empiezan a estudiar la Biblia con la esperanza de recibir la salvación, si ellos empiezan a estudiar la Biblia y por supuesto hacen los cambios necesarios. Y aquí se puede ver en la imagen que dice: el amor a Jehová y al prójimo lo ayudarán a disfrutar de la predicación. Aunque es una de ellas la que está predicando, podemos ver el rostro de la otra hermana. Disfruta también de escuchar el mensaje que está diciendo la hermana. Aprende y por supuesto ve que hay personas que se interesan por la verdad. Párrafo 16. ¿Cómo lograremos disfrutar del ministerio aunque no podamos salir de casa? Incluye algún ejemplo. Aquí se nos pone el ejemplo de dos hermanos, Samuel y Dania. Durante la pandemia del COVID-19, ellos estuvieron en su hogar. No se podía hacer esta actividad por precaución de salud. Predicaban por teléfono, por cartas y dirigían los cursos bíblicos por Zoom. Menciona que el hermano Samuel recibía tratamiento médico de cáncer y tenía que predicar en la clínica para recibir su tratamiento, y él aprovechaba para hablar del mensaje en esos momentos. A la hermana Dania tuvo un accidente y usó silla de ruedas por 6 meses. Ella aprovechaba la ocasión para predicar a la enfermera que la atendía o cualquier persona que llegaba a su hogar. Así que las circunstancias de ellos no eran favorables para salir al ministerio, pero aprovechaban toda oportunidad y eso los hacía muy felices. Párrafo 17. ¿Cuándo funcionarán mejor las sugerencias de este artículo? Por supuesto, si las ponemos en práctica. Aquí se pone una comparación, es como una receta. Si se combinan bien los ingredientes, el resultado será delicioso. Lo mismo sucede si ponemos en práctica las sugerencias recibidas en este artículo. Vamos a dejar a un lado los sentimientos negativos y disfrutaremos más de la predicación. Haremos las cosas muy bien tal como Jehová nos lo indica. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo nos ayudan estas sugerencias a disfrutar más de la predicación? Primero, prepararnos bien. Porque nos ayudan a expresarnos en nuestras propias palabras y prepararnos en posibles reacciones de las personas y, por supuesto, cómo las trataríamos. Eso nos ayudaría a estar relajados, sonrientes y demostrar ser amigables. La otra pregunta: ¿cómo nos ayudaría a pedirle valor a Dios? Como en el siglo I, debemos pedir ayuda a Jehová para que nos dé el valor y vencer el temor al hombre con el amor al prójimo. Recordar que Jesús nos apoya, que los ángeles nos ayudan, que Jehová nos da su Espíritu Santo y tenemos la gran hermandad que nos acompaña en el ministerio. 4 excelentes ayudas. Y la última pregunta: centrarnos en el amor a Jehová y al prójimo. Si nos imaginamos lo feliz que Jehová se siente al vernos predicar, será una demostración de nuestro amor hacia Él. Además de la felicidad que pueden sentir las personas que empiezan a estudiar la Biblia y tienen la oportunidad de recibir la salvación gracias a nuestra ayuda. Sin duda, un hermoso artículo en tan pocos párrafos, pero un excelente recordatorio que tendremos en esta semana del 24 al 30 de junio. Esperamos disfrutar de nuestra reunión,
participar con nuestros comentarios, si estaremos en la reunión en el Salón del Reino o si estamos en la asamblea, escuchar el resumen de la misma. Y recordamos el tema del artículo, cómo disfrutar más de la predicación. Es el artículo de estudio número 16. Que cada uno de nosotros pueda poner en práctica, como se nos sugería, la información que hemos revisado, puntos muy pero muy interesantes que nos ayudan a disfrutar de esta hermosa actividad. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.